Y comenzamos rápidamente con nuestro primer tema del día. En esta ocasión nos acompaña una vez más Rubens Guerrero para poder hablar de temas interesantes para todos ustedes. Bienvenido a Entre Gente, ¿cómo estás, Rubens? Hola, Piero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo especial a todos los televidentes de este espacio. En esta ocasión vamos a hablar sobre si sabemos comunicarnos de una manera efectiva. Hablemos y comencemos hablando del tema sobre que la comunicación es una herramienta importante y primordial que nos permite transmitir nuestras emociones, ¿no es cierto? Cierto, Piero. Sería muy importante que nos preguntemos, y también los televidentes que están viéndonos en este momento, ¿qué es comunicarse para ellos? ¿Qué entendemos por comunicarnos? A veces se cree que comunicar está la persona frente a nosotros, decimos cosas y la otra persona hace como que nos escucha o cree que está escuchando, y a eso llamamos comunicación. Y esa concepción o esa forma de pensar de qué es la comunicación es causante de muchos inconvenientes, de muchos problemas, y es importante que podamos entender y ver de qué es exactamente la comunicación. Rubens, ¿por qué nos comunicamos como nos comunicamos aquí en el Perú? Bueno, en general, o en nuestra sociedad en general, ¿no? En general, en la sociedad. Lo que pasa es que el lenguaje es una característica del ser humano. Somos seres lingüísticos. Habitamos en el lenguaje. Cuando decimos que habitamos en el lenguaje, nosotros tenemos el lenguaje y el lenguaje nos tiene. Es decir, somos prisioneros del lenguaje, o en su defecto podemos ser liberadores, pero no hay forma de salir del lenguaje. Pongamos por un momento que mañana se ponen de acuerdo y desaparece el lenguaje. O sea, no hay forma de salir del lenguaje, porque es en el lenguaje en que nosotros nos desenvolvemos, es en el lenguaje donde hacemos promesas, es en el lenguaje donde emitimos opiniones, es gracias al lenguaje que hacemos este tipo de distinciones para, por ejemplo, decir camisa, pantalón, cámara, televisor. O sea, el lenguaje juega un papel muy importante. Es más, una de las grandes preguntas que se han hecho a lo largo de la historia, diferentes investigadores sociales acerca de ¿en qué se diferencia el ser humano de otras especies? Bueno, han dicho que es la razón, otros han señalado que es el lenguaje, y es precisamente la dimensión del lenguaje el que nos hace diferente. El ser humano es la única especie capaz de coordinar en las dimensiones que nosotros hacemos. No hay nadie que pueda hacer esa coordinación. Yuval Harari, este historiador que es un bestseller, acaba de publicar recientemente 3 libros muy famosos, hace toda una explicación muy interesante para hablar acerca de qué manera es que el ser humano a lo largo de la historia, producto de esta coordinación de acciones, es que ha logrado avanzar y hacer lo que ha hecho. Claro, podríamos decir también que la comunicación es una construcción sociocultural. Bueno, somos efectivamente una sociedad biológica cultural, es decir, somos seres biológicos que habitamos el lenguaje, biolingüísticos. El lenguaje nos distingue. Y una cosa importante, pongamos lo siguiente. Sí, vamos a ver con los ejemplos. ¿Alguien podría en este momento fabricar un teléfono celular en alguna casa de esta ciudad? No podríamos. Necesitamos a muchísimas personas. Ya, ¿de qué decir de un avión? No se podría. Porque efectivamente se requiere coordinación de acciones. Y todo desde el mundo del lenguaje. Pero si queremos ir más micro, un espacio más pequeño, ¿de qué manera coordinamos nuestras acciones en los hogares? ¿De qué manera es la comunicación en las aulas? Escuela, colegio, universidad. ¿De qué manera se produce la comunicación en los centros de trabajo? Permanentemente hay una coordinación de comunicaciones. Si lo que ha hecho que el ser humano se distingue en el mundo, porque somos seres que coordinamos a través del lenguaje, preguntémonos entonces de qué manera estamos coordinando. En su mayoría de los casos, las personas no nos comunicamos de una manera correcta, ¿no? Y no utilizamos la asertividad, que es un punto también importante que debemos de tocar, ¿no? Sí, efectivamente, Piero. Empecemos por una cosa muy sencilla. ¿Sabemos diferenciar un hecho de una opinión? Pongamos, tú llegas a casa y alguien dice, tú le pides a tu mamá que prepare algo rico para el almuerzo y te vas. Regresas a la hora del almuerzo, a tu mamá o a quien hayas dicho, ¿no? Regresas a la hora del almuerzo y resulta que prepararon un plato que para ti, tú dices, esto no es rico. Entonces, para ti era rico, pero para el plato que prepara tu mamá, para ella también lo es, pero no se supo exactamente en qué consistía eso de delicioso, de rico. Y eso pasa precisamente porque la comunicación no fue adecuada. O sea, hay una diferencia además entre el hecho y la interpretación. ¿Cuántas veces decimos el color de esa pared es bonita y para otra gente no lo es? Y producto de esas discrepancias que surgen hay inconvenientes y problemas. Claro, que detrás de cada una de las personas existe todo un mundo, todo un tema de conocimientos que son únicos de esa persona, ¿no?
detrás de cada opinión existe una historia personal. Mis problemas, mis triunfos, mis derrotas, mis complejos, todo, cada vez que yo emito algo, está detrás de esas palabras. Lo mismo en el caso tuyo. Entonces, tu historia personal, mi historia personal, nosotros creemos que porque yo digo algo y tú contestas algo, ya se produjo una comunicación. Y no se trata de eso. Claro. Romins, ¿por qué es tan difícil decir un no cuando estamos comunicándonos? Eso es parte del lenguaje también. En el lenguaje encontramos declaraciones. Pongamos el ejemplo. La declaración del sí, la declaración del no, la declaración de la gratitud, la declaración del perdón. Todo en el lenguaje. La declaración del no sé. Empecemos por este no sé. Y hay más, ¿no? Pero vamos a ver. El no sé. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta decir no sé? O sea, pues lo dices en el lenguaje, no sé. ¿A cuántos? Y lo delicado de todo esto es qué consecuencias trae no poder decir no sé. Si yo siempre digo que sí sé, estoy cerrando todo tipo de posibilidad de aprendizaje. Porque ya dije, lo sé. Hemos aprendido a decir lo sé y tenemos que desaprender para comenzar a declarar y decir no sé cuando efectivamente no se sabe. Y no pasa nada. Por el contrario, se abre una puerta de posibilidades para poder aprender. Y eso necesita, por supuesto, práctica, ¿no? Te encuentras con una amiga y te pregunta y dice, ¿has leído el último libro publicado por Vargas Llosa? Y decimos, sí. Sí, claro. Sí, claro. No? Sí, me encantó. Sí. Entonces, y si ya pasa a la segunda etapa y te dice, ¿puedes contarme el argumento principal o qué opina de este personaje? Entonces, o te queda cambiar de tema de conversación, o finalmente quedas como una persona que está mintiendo. O hay un sinfín de excusas también que podemos poner, ¿no? Es cierto. Entonces, pues estamos hablando, ¿no?, de la declaración del no sé, la declaración del no. A ver, del no. Algún amigo, alguna amiga o alguien te pide algo y tú no eres incapaz de decir no. ¿Y qué consecuencias te trae el no poder decir no? Son muchísimas, pero detallemos solamente un par de ellas. Toda la noche o toda la tarde estoy pensando y estoy en angustia por no haber podido decir no, y no sé si voy a poder cumplir y hasta me robo horas de sueño por esa incapacidad de poder declarar no. Imaginemos que efectivamente hago lo que se me pidió y no hago de la manera adecuada porque quizás no tenga yo las competencias o no esté capacitado para eso. Y finalmente, llegado el momento, automáticamente mi identidad se ve perjudicada o dañada porque presento un trabajo inadecuado, un trabajo no correcto, no a la altura de las expectativas, entre otras cosas más. Esas son consecuencias, estamos poniendo solo como muestra algunas cosas nada más, la incapacidad de no poder declarar y decir no. O en los aspectos sociales, que es muy comúnmente cuando uno va a una reunión familiar, quieres tomar, sírvete algo y tú no puedes decir no, ¿no? Y de repente, y también es detalle el hecho de que no sabemos escuchar también a la otra persona, ¿no? Sí, es cierto, Piero. En esta parte de la declaración del no y a propósito de lo que al inicio del programa comentabas acerca de la comunicación asertiva, está bien a declarar el no, pero de una forma asertiva. De una forma asertiva es no de manera agresiva, no de manera brusca y por supuesto no de una manera totalmente sumisa. Es una declaración del no o del sí de una forma asertiva, es decir, está en el intermedio esto, ¿no? Es una comunicación adecuada. Y también el hecho de ser asertivos implica también ser empáticos con otra persona. La empatía, bueno, la empatía es otro tema, es otro mundo, efectivamente, la empatía. Si el mundo fuera empático, el mundo sería distinto. La empatía, el ponerme en los zapatos de la otra persona, ponerme en el lugar de la otra persona para ver lo que está sucediendo. Y la empatía es también un trabajo hay que realizar ese trabajo de manera bastante persistente y constante. Y por ello es importante saber escuchar también a los demás. El escuchar, otra historia, porque creemos que la escucha es, bueno, ya tengo el oído, entonces hay una voz, hay un estímulo que llega a través de ese sonido y yo creo que está escuchando. Pero la escucha debe entenderse como efectivamente la percepción más la interpretación. O sea, yo percibo a través de mi órgano sensorial, que es en este caso el oído, percibo ese sonido. Pero la interpretación ya es una cosa totalmente distinta. La interpretación tiene que ver también, como hace un momento hablábamos, desde mi historia.
desde mis condiciones históricas, mi escucha. Entonces, cuando tú dices algo y tú supones que yo estoy escuchando, quizá yo no estoy escuchando como tú querías que yo te escuche, porque te escucho desde mis historias. Y para eso es importante mantener esta comunicación y recibir en todo caso de parte mía una respuesta a lo que acabas de decir, para finalmente saber si efectivamente estamos escuchando y si nos estamos comunicando. Robin, realmente el tema ha sido bastante interesante. Muchas gracias por tu presencia. Como siempre, nos das aquellos tips importantes que debemos tener en cuenta para poder mejorar y, por supuesto, tener una buena comunicación. ¿A unos últimos consejos que podríamos brindar a todas las personas que nos están viendo, por favor? Gracias, Piero. Bueno, una cosa muy importante. Lo que ocurre es que este tema de la comunicación no se enseña en escuelas, colegios, universidades, ni siquiera en escuelas de posgrado. No está presente ahí. Por ahí no sabe encontrar la solución. Se necesitan otros espacios para poder aprender a comunicarnos, como hace un momento decíamos, ¿no? A declarar la gratitud, el no sé, eso no está. Y yo creo que es importante que los padres de familia, los trabajadores, los colaboradores, en general todos nosotros podamos iniciar ese camino de una comunicación, de una adecuada comunicación, desarrollar competencias conversacionales. Nos abre posibilidades, nos evitan conflictos y nos ayudan a prosperar. Robin, muchas gracias una vez más. Llegó el momento de irnos a una breve pausa comercial y ya volvemos aquí en Entre Gente.